Muy bien, vamos a la palabra del Señor. Vamos a abrir el libro de Juan, capítulo 13. Mientras venía para acá, estaba pensando, esta palabra trato de compartirla donde voy. Es una palabra que para mí me parece muy pertinente en estos tiempos. Me parece que es una palabra necesaria. Entonces quiero compartirte justamente de parte de Dios esto. Pero antes de ir, busquen Juan 13. Antes de ir a la palabra, ¿cuántos tienen más de 30 años de cristianos? Más de 30 años de cristianos. Bien, hay algunos, ¿no? A ellos les digo, ¿ustedes se acuerdan cómo era la iglesia antes? No sé, los que hace muchos años que vienen a la iglesia, les digo a los más jóvenes, ¿saben que la iglesia no fue siempre así como ustedes la están disfrutando en esta noche? La iglesia antes era muy distinta. Den gracias al Señor por la iglesia que tienen, ¿no? Yo me acuerdo cuando era preadolescente, hubo una iglesia donde se cantaba solo himnos. Está bien, solo himnos se cantaba, ¿no? Y miren, en mi iglesia, cuando yo era chico, casi ninguno de los que están acá podía haber entrado, porque no se aceptaba cualquier vestimenta, ni pensar en las luces estas. Olvídate. Nadie hubiese podido haber puesto luces, ¿sí o no, pastores? ¿No? Eso era del mundo, pecado, ¿no? Ah, sí, todavía hay algunas así, ¿no? Y miren, yo me acuerdo cuando era preadolescente hicimos el primer concierto en la iglesia, primer concierto de música rock, ¿no? Con un grupo que se llamaba Hair to Hair. Me acuerdo, ¿no? Me acuerdo que pusimos luces y cosas, una máquina de humo, ¿no? Era por primera vez se hacía algo así en la iglesia. A la mitad del concierto vino el pastor y suspendió todo y echó a todo el mundo. Una hermana llamó por teléfono y dijo, pastor, los jóvenes trajeron el infierno a la iglesia, hasta humo está saliendo del púlpito. Era una máquina que sacaba humo. Muy distintas son las cosas de ahora. Miren, antes se cantaba solo himnos o a lo sumo te permitían cantar algún corito en mi menor, así, chunda, 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 chunda. Nada más, ¿no? Y había solo órgano y a lo sumo también permitían que alguna hermanita tocara el pandero. De verdad, era lo único que se aceptaba, ¿no? La hermanita con una habilidad para tocar el pandero impresionante, hacía tucu, 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 una velocidad increíble. Tenía un brazo finito y uno grueso, así la hermana, ¿no? Y aparte salía el culto así, como con un tic, ¿no? Tenemos que dar gracias a Dios que hoy podemos alabar al Señor con todo como cantábamos recién, ¿no? Podemos bendecir el nombre del Señor. ¿Saben por qué? Porque hemos crecido y hemos aprendido que podemos alabar y bendecir el nombre del Señor con todo. Miren, en mi iglesia yo no podría haber predicado, ¿no? En aquellos tiempos no podría yo haber predicado porque no llevaba corbata. Solo se predicaba con corbata. No importa qué hacías con tu vida, pero tenías que ponerte la corbata. Yo creo que hemos aprendido, que hemos crecido. Nos hemos dado cuenta que no podemos depender de lo que ven nuestros ojos, sino lo importante es lo que está en el corazón. Y les digo a los jóvenes, esta es la iglesia que nosotros te estamos dejando, mi generación. Yo tengo 45 años, aunque parezco de 23, ¿no? Tengo 45, y yo les digo la verdad, ya está, ya sé que Dios va a levantar una nueva generación, y mi generación va a descansar. Y tienen que venir jóvenes a que ocupen el lugar nuestro, ¿no? Y entonces quiero hablarle a esa nueva generación, que no me estoy refiriendo solamente a los jóvenes, me estoy refiriendo a todas las edades, una nueva generación que Dios está levantando para hacer otro tipo de iglesia. Yo sé que Dios viene con un nuevo mover para la iglesia Roca de Salvación. Y gloria a Dios por lo que hicieron hasta acá, gloria a Dios por todo lo que han logrado, gloria a Dios por las cosas que tienen proyectadas, pero hay más todavía de parte del Señor para ustedes. ¿Les parece bien? Y miren, entonces pensando en esto digo, Señor, gracias porque ahora podemos poner luces. Gracias porque tenemos estos instrumentos. Gracias porque tenemos batería, tenemos bajo, tenemos guitarra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque puedo predicar sin corbata. Gracias, Señor, porque podemos venir. Miren cómo vinieron ustedes vestidos, así, mundanos como vinieron. Sin corbata. Gloria a Dios por eso, ¿sí o no? Porque maduramos, ¿no? Pero ¿qué tendrá Dios preparado para nosotros de acá a
5, 10, 15, 20, 50 años. ¿Qué tendrá Dios preparado para nosotros? Yo sé lo que Dios hizo hacia atrás. Mi pregunta es, ¿qué hará Dios hacia adelante? Y entonces, pensando en esto, quiero mostrarles la última conversación que Jesús tuvo con los discípulos, ¿no? La última conversación que Jesús tuvo con los discípulos duró 4 capítulos, de Juan 13 hasta Juan 17. No vamos a leer todos los 4 capítulos, quédese tranquilo, vamos a leer solamente algunos versículos, ¿no? Esta fue la última conversación que Jesús tiene con los discípulos. Y miren cómo comienza el capítulo 13 de Juan. Miren, dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Primer versículo dice que Jesús sabía ¿qué cosa? Que su hora había llegado. Es decir, Jesús tiene plena conciencia de que es la última conversación que va a tener con los discípulos. ¿Por qué? Porque dice el texto que sabía que su hora había llegado. Después de esta charla vino el huerto, la traición, el padecimiento y la cruz. Esta es la famosa última charla donde ¿qué sucede? ¿Se acuerdan de la última cena? Sucede justamente en medio de esta charla, ¿no? Así que fíjense bien, que sabe Jesús que su hora había llegado. Lo segundo que podemos ver en este texto es que dice, pero como había, ¿qué cosa? Amado ¿a quién? A los suyos los amó hasta el fin. Dice este texto, que como había amado a los suyos que estaban en este mundo, los amó hasta el fin. Mi pregunta es, ¿Jesús se estaba refiriendo a un tipo de amor atemporal, universal? ¿Jesús nos estaba amando a nosotros? No. En este texto en particular se está refiriendo a los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? Les doy 3 opciones. Los auténticos decadentes, los palmeros, los discípulos. Los discípulos. ¿Cuánto que sabe de Biblia esta iglesia? Bien, A los discípulos que eran los suyos, Jesús los ama hasta el fin. Si alguien tiene la versión NTV, la nueva traducción viviente, ahí deja bien clarito. Esa versión dice que a los discípulos que habían compartido el ministerio con Jesús, Jesús los amó de manera incondicional. Así que fíjense que acá cuando dice los suyos, no se está refiriendo a nosotros, se está refiriendo específicamente a su equipo, a los discípulos, a los apóstoles. ¿Qué hace Jesús? Los ama ¿hasta dónde? Hasta el fin. 2 datos importantísimos. El primero, Jesús sabe que su hora había llegado. Y el segundo, a los discípulos los ama hasta el fin. Vamos al verso 3. Dice así el verso 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Fíjense qué dato importante en este. Dice el texto que Dios le dio a Jesús todas las cosas en sus manos. Es decir, Jesús tenía en este momento el poder de hacer cualquier cosa. ¿Por qué? ¿Por qué justamente Juan dice, sabiendo Jesús, es decir, Jesús tiene plena conciencia de que el Dios le dio todo el poder en sus manos? Es decir, Jesús podía hacer lo que quisiera en ese momento. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque teniendo la posibilidad de hacer lo que quisiera, dice la palabra que fue obediente y obediente hasta la cruz, en el libro de Filipenses. ¿Qué significa? Que Jesús podía haber dicho en ese momento, tenía todo el poder de decir, mejor no voy yo a la cruz, que vaya Judas. ¿Podía haber hecho eso? Sí, sin embargo fue obediente. ¿Ustedes se imaginan si nosotros tuviéramos todo el poder de hacer lo que quisiéramos? No sé si alguna vez soñó, si usted fuese un superhéroe, ¿qué superhéroe le gustaría ser? ¿A cuánto le gustaría tener fuerza así descomunal? A ver, levante la mano. O rapidez, hace a las hermanas, ¿no? Haces tu casa en 2 segundos, ¡buah! Así, ¿no? ¿A quién le gustaría mover objetos con la mente? Así, a ver. ¿Y leer las mentes ajenas? Ah, espíritu de chusmerío huye, ¿no? Fíjense que Jesús tenía en este momento todo el poder en sus manos. Él podía hacer lo que quisiera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos 3 elementos son importantísimos. Primero, sabe Jesús que su hora había llegado. Segundo,
ama a los discípulos hasta el fin. Y tercero, tiene todo el poder de hacer lo que quisiera. ¿Qué hace con todo esto? Verso 4. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies a los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Ah? Bueno, no entiendo nada. Esperen, ¿no? Jesús sabe que no puede perder tiempo. Tiene la última conversación con los discípulos y hace algo extremadamente incómodo. Imagínense que todos estaban ahí alrededor de la mesa en la famosa última cena, ¿está bien? Comiendo la Pascua. En un momento Jesús se levanta y se va y todos los discípulos nos miran diciendo, ¿dónde va el maestro? Cuando vuelve con un delantal en la cintura, una palangana y dice, muchachos, les voy a lavar los pies. Yo me imagino a los discípulos, tanto olor había. Y para colmo, ¿saben qué? A nosotros nos suena cool que alguien te lave los pies. ¿Está bien? De hecho, hay gente que paga por ir a un lugar, un spa, para que le hagan masajes en los pies y todas esas cosas. Cosas que yo no entiendo, de verdad, ¿no? Mi esposa, por ejemplo, le encanta que le hagan masajes. Me dice, ay, ¿me haces unos masajes? Yo no lo entiendo. A mí me hacen masaje y me agarra electricidad, me duele. Y la gente que dice, ay, qué placer, me haces masaje, yo no lo puedo entender porque para mí placer es un choripán, ¿no? Eso sí es placer, ¿no? Pero ahora es cool, de verdad. Hay gente, mi esposa se puede quedar dormida si yo le hago masajes en los pies. Yo te voy a decir, yo no podría quedarme dormido jamás. Entonces para nosotros esto nos suena como, qué buena onda, le lavó los pies, qué buena onda. No. No era para nada buena onda. En la época de Jesús, el lavar los pies estaba solamente supeditado a los esclavos y los sirvientes. Ninguna persona honrada podía lavar pies. Si vos lavabas los pies, estabas desprestigiándote frente a los demás. Y por eso los discípulos todos se alteran al ver que Jesús viene y comienza a lavarle los pies. ¿Por qué? Porque Jesús era un rabí, era un maestro. Jesús era el Mesías, era el Salvador. Entonces, si él lavaba los pies, se estaba menospreciando. Estaba haciendo algo religiosamente incorrecto. Estaba faltándose el respeto. Entonces, los discípulos todos se ponen como tensos. Y para colmo, imagínense la escena, por favor. Jesús viene, ya no con el glamour de cuando caminó por las aguas. Está bien, ya no con el poder y la luminosidad del monte de la transfiguración. Ahora aparece Jesús con un delantal. No tiene nada de glamuroso eso, ¿no? Y viene con la palangana. Y agarra y le dice, les voy a lavar los pies. Yo no sé cuál fue el primero que recibió el lavamiento de los pies, pero vamos a imaginarnos que fue Tomás. ¿Está bien? Imagínense que fue Tomás y Tomás no lo podía creer. Los que saben de Biblia entienden el chiste, ¿no? Se agacha Jesús y agarra el pie, el primero de Tomás, ¿no? Todos los demás discípulos lo miran como diciendo, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Le va a lavar los pies? No puede ser. Señor, no lo hagas. Pero nadie dice nada. Y Jesús agarra el primer pie y hace así. Porque era Dios, pero también era humano, ¿no? Era 100% Dios, pero también 100% humano. Una baranda. ¿Eh? Imagínense la uña gruesa, amarilla, de esas que hacen curvita, así, ¿no? Necesitaba unesia el hermano, ¿no? Entre los dos dedos toda una costra negra, ¿no? Que cuando Jesús lo abre, parmesano, así salía, ¿no? Y todos los micrófonos le decían, te alabamos, Señor, porque toda la creación alaba al Señor, ¿no? Y Jesús empieza así, ¿no? Y decía, Señor, ay Dios Padre, lo amo, pero tampoco para tanto, ¿no? Entonces empieza a lavarle los pies y agarra el talón y el costadito del talón todo resquebrajado y seco, que cuando pasa ahí el trapo con agua se siente... Era para hacer una bachata tipo Romeo Santos. Así, y empieza a lavarle y termina, sigue con el otro, y así sigue con el otro discípulo, y el otro discípulo, todos en silencio, incómodos, diciendo, Señor, ¿por qué estás haciendo esto? Hasta que llega ¿quién? Pedro. Siempre Pedro, ¿no? Tipo insoportable Pedro, ¿no? Toda iglesia tiene su Pedro. Tipo metido, tipo que se queja, tipo que yo lo hago y después no lo hace, ¿viste? Todos tienen su Pedro. En ese momento, imagino Pedro, ¿no? Mirando y no lo...
No se puede detener. Y todos los discípulos recibiendo el lavamiento de los pies, pero estaban permitiendo que Jesús se falta el respeto. Entonces Pedro, me imagino, haciendo... Y hacían así, ¿no? Y cuando le toca a él, Pedro no se aguanta más y dice, Señor, ¿a mí me vas a lavar los pies? Y el Señor Jesús lo mira y dice, sí, Pedro, dale. Hacela fácil, Pedro, ¿no? Mira, lo que voy a hacer ahora no lo entendés, pero lo vas a entender después, ¿no? Entonces sigue Jesús. Y entonces Pedro no se aguanta más. La vena se le hace acá más poderosa, ¿no? Se le atragantan las palabras, el corazón le palpita. No puede más y dice, Señor, ¿qué, Pedro? A mí no me lavarás los pies jamás. Viste que a veces somos así con el Señor, ¿no? Le decimos, Señor, yo no voy a pecar nunca más. Parecemos Luis Miguel. Me imagino a Pedro diciendo, a mí, Señor, no me lavarás los pies jamás. Y mirando a todos los que tenían los pies limpios que estaban así. Inmediatamente el Señor Jesús dice, mira Pedro, Pedrito de mi vida, Pedrito de mi corazón. Primera Pedro, segunda Pedro y tercera Pedro. Si no te dejas lavar los pies, no tenés parte conmigo. ¿Ah? Señor, ¿cómo? No, Señor, entonces, lavame la cara, cepillame los dientes, Señor, entonces hace todo. Dice, no. Usted dice, ¿esto es cierto lo que estoy yo contando? ¿Vamos a la palabra? Miren lo que dice. Dice verso 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies a los discípulos, a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y dice, y cuenta la palabra que después que terminó de hacer esto, Jesús se levantó y se fue para dejar la palangana ahí ordenada. Yo me imagino el silencio en la mesa. Y me imagino a Jacobo, por ejemplo, diciéndole a Mateo, Mateo, ¿qué? ¿Cómo fue eso que dijo Jesús? Que si no nos lavamos los pies no tenemos parte con él. Y Mateo dice, no sé, yo no lo entendí, por eso no lo voy a escribir. Entonces le dice Jacobo, Juan, ¿qué? ¿Cómo fue que dijo eso Jesús? Que si no te lavas los pies no tenés parte con él. Yo lo entendí, por eso lo voy a escribir. ¿Y qué entendiste? Nadie va al cielo con los pies sucios. ¿Lo dijo Jesús? ¿Qué es lo que dijo Jesús, mis hermanos? Si no te dejás lavar los pies, ¿qué? ¿No tenés parte conmigo? Yo me imagino a los discípulos en ese momento, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo que si yo no me dejo lavar los pies por Jesús no tengo parte con él? ¿No era que solamente había que reconocerlo como Salvador, arrepentirse de los pecados, bautizarse y con eso alcanzaba? No. Ahora le agregamos una nueva. Tenés que reconocerlo como tu Salvador, tenés que arrepentirte, tenés que bautizarte y tenés que tener los pies limpios. No, sí. ¿Y cuántas veces me lo tengo que lavar para ser salvo? ¿Y qué pasa si justo viene a buscarme el Señor y tengo los pies sucios? No. ¿Y quién me los tiene que lavar y de qué manera? Vendamos jabón santo entonces. Los discípulos entraron como en una confusión enorme. Y miren, para colmo, Jesús regresa y les dice así. Así que después que les hubo lavado los pies, verso 12, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Y todos los discípulos así. Nos lavó los pies, ¿no? Nadie entendía nada, nadie contesta nada. Y para colmo, Jesús les hace esta pregunta de las más incómodas, que es, ¿entendieron lo que acabo de hacer? Y ¿saben qué? Yo sostengo que es el día de hoy que todavía nosotros no entendimos bien lo que sucedió esa noche con el lavamiento de los pies. Si nos ponemos literales, nosotros tendríamos que estar constantemente lavándonos los pies porque nadie entra al cielo con los pies sucios. Uno dice, nada, Adrián, cualquiera. Ah, qué vivo, nos ponemos literales por una cosa y por otra cosa no. No nos preocupa el lavamiento de los pies, sin embargo la palabra dice, ¿no?, que nadie tendrá parte conmigo si no te lavo los pies. Dice, pero para, ¿estás queriendo decir que Jesús vino para implementar una nueva liturgia en nuestros cultos? Yo fui una vez a una iglesia donde todos los domingos se lavan los pies.
La gente viene preparada, ¿no? Porque le había dicho a los pastores, ¿por qué no le lavamos los pies a la gente esta noche? Pero no les habíamos avisado, mejor no. ¿Jesús estaba implementando una nueva liturgia? No. ¿Jesús estaba implementando un nuevo momento en la vida de los cristianos? No. Entonces, ¿qué estaba queriendo decir con eso? ¿Por qué entonces Jesús les dice eso? ¿Y saben qué? ¿Cuántas prédicas usted escuchó sobre el lavamiento de los pies? Muy pocas veces predicamos sobre esto, ¿sí o no? Pero es algo que no predicamos. Sin embargo, es la última conversación que Jesús tiene con los discípulos y no predicamos sobre esto. Y rápidamente lo explicamos de esta manera. Cuando Jesús lavó los pies, era un ejemplo de humildad y servicio. ¿Escuchó alguna vez esto? El lavamiento de los pies es un ejemplo claro de que Jesús era humilde y servicial. ¿Y saben qué? Esto lo sostengo yo y me puedo equivocar. Yo creo que Jesús, cuando lavó los pies a los discípulos, no estaba enseñando humildad y servicio. Nos hemos equivocado. Nos equivocamos en cuanto al objetivo de esta palabra. ¿Y por qué digo esto? Porque lo explica ahora, lo que pasa que nunca leemos este pasaje. Miren lo que dice. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿Qué estaba queriendo decir Jesús con esto? Jesús dice, ¿saben qué? ¿Entendieron lo que dice? Nadie contesta. Entonces le dice, miren, ustedes saben que yo soy Maestro y Señor. Y lo dicen bien porque lo soy, ¿eh? Así que no estoy discutiendo esto. Pues si yo, siendo el Maestro y Señor, he lavado vuestros pies, háganlo entre ustedes también. ¿Qué estaba queriendo decir? Estaba queriendo decir, muchachos, yo no les lavé los pies para mostrarme yo que soy Señor y Maestro. ¿Saben por qué? Porque lo soy, no necesito mostrarme. No estaba lavándole los pies porque quería mostrarme humilde. ¿Saben por qué? Porque lo soy. Ni servicial porque lo soy. No estaba hablando de mí cuando lavé los pies. No estaba queriendo mostrar una cualidad mía cuando le lavé los pies. Entonces, ¿para qué los lavaste? No lo hice por mí, lo hice por ustedes. Cuando yo le lavé los pies, yo me imagino al Señor Jesús diciendo, cuando yo le lavé los pies, no era una señal de humildad y servicio mía. ¿Saben por qué? Porque soy humilde y servicial. No necesito mostrarles lo que soy porque lo soy. Cuando yo le lavé los pies no era por mí, era por ustedes. No estaba explicando algo acerca de mí, estaba explicando cómo ustedes se debían tratar los unos a los otros, que es muy distinto. Y después les dice, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplos he dado que para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Fíjense que no era por Él, era por nosotros. Y para colmo la empeora Jesús después, de verdad, ¿eh? ¿Por qué? Porque después Jesús, mientras está comiendo con todo esto, se siente conmovido y dice algo así, miren, dice, mientras comía, y una cosa quiero decirles, muchachos, les lavé los pies, les dije de que esto se tienen que hacer entre ustedes, pero quiero decirles algo, hay un traidor entre nosotros. Y los discípulos sí, ¿eh? Sí, uno de ustedes me va a entregar. Y todos empiezan a mirar unos a otros, como diciendo, ¿quién será? ¿Quién será? ¿No? Nadie contesta nada. Para colmo, Jesús no solamente los confundió cuando les lavó los pies haciendo algo indebido y después les dijo, no es para que se los haga yo, es para que se lo hagan entre ustedes. ¿Qué significa? Si no te dejas lavar los pies, no tenés parte conmigo, pero no te voy a lavar los pies yo, te va a lavar los pies tu hermano. Y después les dice, y para colmo, ¿saben qué? Hay un traidor entre nosotros. Todos los discípulos empiezan a mirar, ¿no? Y empiezan así. ¿Vieron que todo grupo tiene un traidor? Vos sabés a quién contarle las cosas y a quién no, ¿sí o no? Porque hay alguna que... Vos sabés a quién prestarle algo y quién no prestárselo porque no te lo devuelve más. Hay traidores entre nosotros. Los discípulos todos comienzan a mirarse. Entonces, ¿quién salta en ese momento? Pedro.
Otra vez Pedro. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Hace así. A Juan, que Juan estaba al lado de Jesús, le hace así. Juancito, 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 ay, tenés más amor. ¿Qué pasa? Pregúntale. ¿Qué? ¿Qué preguntale a Jesús quién es el traidor. ¿Que le pide un alfajor? ¡No! ¿No? Pregúntale a Jesús quién es el traidor, dale, anda a preguntarle. Y Juan dice así, ¿qué? No te entiendo. Hoy, ¿qué? Le preguntes a Jesús quién es el traidor. Y entonces Juan dice, ok. Entonces dice la palabra que recostándose sobre el hombro de Jesús, le preguntó quién era de quién hablaba. Imagínense la escena. Juan y Jesús. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Querés recostarte? Un poquitito nada más, así, ¿no? ¡Ah! ¡Qué linda la comida!, ¿no? ¿Sí? Muy bueno, ¿estás bien? Sí. Solamente quería preguntarte algo. ¿Qué? ¿Preguntar? Sí. ¿Quién era? ¿Quién era? Me contaba cada... que no se lo cuenta a nadie, dale, ¿me contás? ¿No? ¿Quién es el traidor? ¿Quién es el traidor? Sí, ¿quién es, Señor? Decime, ¿sí? ¿No? Entonces Jesús le dice, mira, a quien yo mojar el pan y se lo dé, ese es el traidor. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Moja el pan y se lo da ¿a quién? A Judas. Judas lo come, Satanás entra en él, se levanta, se va enojado y Jesús le dice, lo que tenés para hacer, andé y hacelo rápido. Ahora, mientras Jesús le dijo, a quien yo moje el pan y se lo dé, en ese momento, cuando se lo da a Judas, Juan hace esto. Ok, ¡al que moje pan! ¡El que moje pan ese es! Y empiezan un diálogo que nadie se dio cuenta. Entonces, cuando miran la escena, todo lo demás ya había pasado. Y lo único que escuchan es, lo que tenés para hacer, andá y hacerlo rápido. Entonces, todos los discípulos se quedaron ahí como diciendo, en cualquier momento moja el pan. Y Jesús parece que no volvió a mojar el pan. Todos se quedaron atentos. Y para colmo, después Jesús la empeora. Usted dice, Adrián está inventando. No estoy inventando. Miren lo que dice la Biblia, verso 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, me encanta cómo Juan habla en tercera persona de él mismo, ¿viste? Es Riquelme, ¿viste? Dice, y uno de los discípulos al cual Jesús amaba era el mismo, ¿no? Y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué dijo esto. Nadie se dio cuenta. Y para colmo después la empeora. Miren que era la última conversación que Jesús tenía con los discípulos, ¿eh? Todo mal estaba saliendo en esta charla. Y para colmo después Jesús les dice así, ay muchachos, y una cosa muy importante también quería decirles. ¿Qué, Señor? Me voy a ir. Y donde yo voy ustedes no me pueden seguir. Hasta acá llegamos, muchachos. ¿Qué? ¿Qué? Sí, muchachos, me voy a ir a donde yo voy, ustedes no me pueden acompañar, pero quédense tranquilos, en algún momento voy a volver. Y los discípulos, ¿qué? No, Señor. ¿Cómo puede ser? Se arma un alboroto. Todos habían dejado sus casas, sus familias, sus trabajos por seguirlo a Jesús. Hacía 3 años y medio que venían estando con él. Y ahora Jesús dice, muchachos, hasta acá llegamos. Gracias por los servicios prestados, seguí participando. Entonces, ¿quién salta? Pedro. Y le dice Pedro, Señor, ¿cómo que vos te vas a ir? Sí, mira Pedro, donde yo voy ustedes no me pueden seguir. No, Señor, así no se hacen las cosas, ¿eh? Las cosas que se hacen se terminan. No puede ser, mirá. No, yo a vos no te dejo, ¿eh? Señor, donde vos vayas, yo voy a ir. Y Jesús lo mira como diciendo, qué podrido me tiene este tipo. Decir que lo amo, ¿no? Pero qué podrido. Con un chasquido de dedo lo haría hamburguesa, ¿no? Sí. Y saber, Pedrito, ¿tu vida vas a dar por mí? Sí, Señor. Mi vida voy a dar por vos. Aquí está, Señor. Toda mi vida te pertenece.
A ti, Señor. Sí, Señor. Mi vida voy a dar por vos. Y Jesús lo mira así. Yo creo que a veces el Señor desde el trono hace así. Y lo mira a los ángeles diciendo... Cuando nosotros decimos, sí, Señor, mi vida, tipo Cheyenne, mi vida, Señor, voy a dar por ti. Gloria. Siento tu presencia, Señor. Yo me imagino a Jesús así. Cuando termine me avisás, ¿no? Pedro le dice, Señor, mi vida voy a dar por ti. Entonces Jesús le corta el rostro y le dice, ¿tu vida vas a dar por mí? Sí, Señor. Y yo me imagino mirando a los demás como, Y Jesús le dice, Pedro, Pedro, tu vida vas a dar por mí. Antes que cante el gallo me vas a traicionar. Y todos dijeron, ¡el traidor! Y les pregunto, mis hermanos, ¿quién era el traidor? ¿Quién era el traidor? ¿Judas era el traidor? Sí, Judas era el traidor. ¿Y Pedro? También. Y todos los demás también eran traidores, que le iban a prometer a Jesús que iban a estar velando con él toda la noche, pero se iban a quedar dormidos. Y después cuando venía todo el grupo para apresar a Jesús, iban a salir corriendo todos semidesnudos. Ninguno se quedó con el maestro. Así que, ¿quiénes eran los traidores? Todos. Por eso necesitamos lavarnos los pies mutuamente. Y después, para colmo, Jesús, verso 34, les tira una bomba. ¿La quieren? Ore conmigo en este momento, Señor. Que esta palabra llegue a lo profundo de nuestros corazones. Señor, que en este momento la prédica llegue a lo profundo de los corazones. Sabemos la iglesia que hicimos hacia atrás. Mi pregunta es, ¿qué iglesia haremos hacia adelante? Gloria a Dios por todo lo que tenemos y lo que hicimos, cómo hemos madurado, hermanos, cómo crecimos, cómo estamos haciendo las cosas. Gloria a Dios por eso, pero ¿qué tiene Dios preparado para nosotros? ¿Saben lo que les dice Jesús? Verso 34. Un nuevo mandamiento os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Nadie escucha este mandamiento. Se ponen todos a discutir de que por qué se iba, por qué no se iba. Pedro le responde, Señor, voy a dar mi vida por vos. Nadie escuchó este mandamiento. Les pregunto, ¿cuál era el mandamiento más importante de la Biblia? ¿Se acuerdan cuál era el mandamiento más importante de la Biblia? Si alguien lo dice bien, le regalo mi iPad. Pero lo tiene que decir bien. Lo tiene que decir bien en Reina Valera, porque Dios habla en Reina Valera. ¿Cómo dice? ¿Amarás? Primero, ¿quién se levanta para decirlo bien? De verdad le regalo, si me dicen cuál es el mandamiento más importante de la Biblia, bien, le regalo mi iPad. ¿Sí? ¿Te animás? Ok, a ver, bueno, dale, a ver. No lo leas, ¿eh? Ok, bueno, a ver, ¿cómo es? ¿Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y tu mente? No. A ver. ¿Amarás al Señor? A ver, ¿cómo es el mandamiento más importante de la Biblia? Muy bien, ¿están de acuerdo que es el mandamiento más importante? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? No. No es el mandamiento más importante. ¿Saben cuál es el mandamiento más importante de la Biblia? Ese era en el Antiguo Testamento. Hasta este momento que Jesús impone un nuevo mandamiento. Y ¿saben qué? Es un upgrade, como una actualización al anterior. ¿Y por qué digo que el mandamiento más importante de la Biblia es ámense los unos a los otros como yo los he amado? ¿Por qué digo que este es el más importante? Porque Juan, el que escribió los evangelios, después escribe las cartas de Juan. En la primera carta de Juan hace mención justamente a esta última conversación y habla de un mandamiento antiguo y uno nuevo, y que Jesús fue hecho verbo, acción concreta en el nuevo. Por consiguiente,
Hoy lo que regula el mandamiento más importante de nuestra vida no es ese, porque ese es del Antiguo Testamento, sino este. Con tu mente, con tu corazón, con tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Fíjense que estaba centrado en mis posibilidades. Así como era mi mente, así como era mi corazón o mi alma, así como eran mis fuerzas, así como era mi amor propio, tenía que amar a Dios o a mi prójimo. Sin embargo, este mandamiento nuevo ya no interesa cómo vos seas, no interesa cómo yo sea, porque ahora no importa cómo sea tu mente, cómo sea tu corazón, cómo sea tu fuerza o tu amor propio, ahora tenés que amar como Jesús amó. Entonces ya no tengo que estar pensando cómo yo soy, sino cómo Él es. Y ya no importa que ame conforme a mis posibilidades, sino que tengo que amar como Él amó. Es decir, si yo quiero llamarme cristiano, tengo que ser como Cristo. ¿Se entiende? Miren, cuando Jesús estaba lavándole los pies a los discípulos, ¿era un claro ejemplo de humildad? No. ¿De servicio? No. ¿De qué era ejemplo? De amor. Los estaba capacitando para que ellos el día de mañana den su vida por la gente. Y de hecho lo hicieron de maneras terribles. Solo uno murió más o menos bien. Los demás murieron de maneras terribles. ¿Saben por qué? Porque comprendieron que tenían que entregarse por amor a la gente. Saben que cuando yo veo para atrás a la iglesia digo, Señor, gracias por todo lo que nos diste. Pero cuando miro para adelante digo, Señor, gracias por todo esto, tendremos esto y mucho más, mis hermanos. Porque esto es de Dios y no de nosotros. Así que ustedes van a tener esto y mucho más. Pero su oración no tiene que estar puesta en eso. ¿Saben por qué? Porque esto lo van a tener, quédense tranquilos, esto es de Dios. Todo lo que ustedes tengan planeado lo van a tener y más. Nuestra oración tiene que ser, Señor, que la iglesia Roca de Salvación sea parecida a vos. Eso sí, porque miren, les voy a decir algo, cualquiera puede hacer milagros y prodigios. Cualquiera. Cualquiera puede hacer un milagro y un prodigio, pero no cualquiera puede amar como Jesús amó. Solo un verdadero cristiano puede hacer eso. Nuestra oración tiene que ser, Señor, que seamos una iglesia donde nos lavemos los pies mutuamente, donde podamos soportarnos, donde podamos acompañarnos, donde podamos amarnos como Jesús nos amó. En eso sí radica la diferencia entre el mundo y la iglesia. El mismo Juan después escribe la carta de Juan. ¿Y vieron que Juan era el discípulo de él? El discípulo del amor, era conocido como el discípulo del amor. Bueno, se le va todo el amor en la carta. Porque en la primera carta de Juan, este mismo Juan, que es el discípulo del amor, dice cosas como esta. Si tu hermano tiene una necesidad y vos, en lugar de darle que supla su necesidad, solamente te preocupás por vos, todavía estás en la oscuridad. Si tu hermano tiene hambre y vos no le das de comer, todavía sos del diablo. Me dice, pará, ¿y el amor? Se fue el amor. ¿Saben por qué? Porque la verdadera iglesia es la iglesia que ama como Jesús amó. Que nos lavamos los pies mutuamente, aún con los traidores. Nos lavamos los pies. ¿Qué significa esto? Que si alguien de acá cae, vamos a ir a levantarlo. Que si alguien no viene, lo vamos a ir a buscar. Que si alguien nos critica, lo vamos a perdonar. Que si alguien se equivoca, lo vamos a restaurar. Porque eso es lo que hace una iglesia que tiene a Jesús en el centro. Es como Jesús. Tiene las mismas conductas que Jesús. Termino con esto. En Josefo, en los escritos sobre la iglesia primitiva, hace mención de que cómo se divertía el imperio romano. ¿Saben lo que hacían los romanos en grandes plazas, estadios enormes en el Coliseo? Juntaban a un grupo pequeño de personas en el centro y largaban animales feroces desde las esquinas y los ponían en el centro para ver el sufrimiento y la desesperación de la gente. Los animales venían y los destrozaban y los comían vivos y toda la gente gritaba. Esa era la diversión. Nosotros hoy tenemos showmatch, pero antes estaba esto. Y saben que cuenta Josefo que dentro de este grupo de personas que morían siendo devoradas en vivo y en directo, la gente escuchaba los gritos, la sangre, la carne desgarrada, veía todo ese espectáculo aterrador, ¿no? Había cristianos y había gentiles. No solamente los cristianos estaban, había también gentiles. ¿Cómo la gente se daba cuenta cuando alguien era cristiano, cuando alguien era gentil? ¿Saben por qué?
Porque en el centro del circo romano, los cristianos empezaron a adoptar una actitud. ¿Sabe lo que hacían? Se abrazaban en el centro y se decían mutuamente, abrazados hasta la muerte. Imagínense la escena. Un papá tiene en sus brazos a su hija de 4 años que le clava las uñas en la espalda y le grita, papi, vámonos de acá. Y el padre no puede hacer nada. Y la nena llora, se hace encima. Y el padre la sostiene diciendo, no puedo, hija. No puedo, papi, me quiero ir. Tengo miedo. Y el padre la sostiene. Tiene a su hijo de 8 años que lo abraza de la cintura y a su esposa que lo abraza a él. Toda la familia están ahí. La madre llora y sostiene al hijo de 8 años. El hijo empieza a llorar y a gritar. Se escucha el murmullo de la gente, se escuchan los aullidos, se escuchan los rugidos que van a devorarlos en segundos. El padre no puede hacer nada, la madre no puede hacer nada. Entonces lo único que atinan a decir es, Cristo es nuestro Señor. Jesús es nuestro Salvador. Y me imagino la cara de ese padre mirando a su esposa y mirando a sus hijos diciéndole, es solo un segundo. Es solo un segundo. Cuando volvamos a abrir nuestros ojos, estaremos frente al Rey. Es solo un segundo, familia. Y entonces, ¿qué es lo que atinan a hacer? Se abrazan. Mientras todos los demás están gritando y llorando, se hacen encima, esta familia se abraza diciendo, en un abrir y cerrar de ojos, estaremos frente al Rey. Y entonces un abuelo dice, yo también escuché de Jesús. Abuelo, ¿usted escuchó de Jesús? Sí, Jesús es mi Señor. Entonces venga y abrácese con nosotros. Y una señora dice, yo también soy de Jesús. Entonces venga y abrácese con nosotros. Y todos ahí abrazados, escuchan el sonar de las trompetas, se abren las puertas y los animales feroces los atacan y los destrozan. Y mientras los destrozaban, cuenta Josefo, se abrazaban tan fuerte los cristianos, tan fuerte, que él cuenta una escena donde 2 brazos están tan fuertemente agarrados que 2 leones lo tironeaban para ver quién se quedaba con la mejor parte y no podían sacarse de esos brazos, no podían zafarse de lo tensionados que estaban. Los cristianos, mis hermanos, ¿saben cómo morían? Morían abrazados, diciendo, el Señor Jesús es nuestro Salvador. Cuando abramos los ojos estaremos con el Rey, abrazados hasta la muerte. Y gritaban ellos, abrazados hasta la muerte. Saben que cuando yo sueño en una iglesia en el futuro, sueño con una iglesia que va a tener esta actitud, abrazados hasta la muerte. Históricamente nosotros hemos lastimado mucha gente y deberíamos pedir perdón alguna vez. Históricamente nosotros hemos abandonado a los caídos y deberíamos pedir perdón alguna vez. Pero lo que yo sé es que se viene una generación que hará una iglesia más efectiva y que no va a dejar a la gente tirada en el suelo. No va a hacerse un festín de aquellos que se equivocan. Van a restaurar, van a sanar, van a amar como Jesús amó. Se viene una iglesia abrazada hasta la muerte. Roca de Salvación, ¿qué tipo de iglesia vas a hacer? Lávense los pies mutuamente. Sopórtense, sosténganse. Si uno llora, lloramos todos. Si uno ríe, reímos todos, porque eso es hacer iglesia. Si uno tiene necesidad, suplimos esa necesidad. Si uno tiene mucho, que le dé al que tiene poco. Y si uno tiene poco, que le dé al que no tiene nada. Y eso es hacer iglesia. Amarnos como Jesús nos amó. El mandamiento más importante de la Biblia. No ser como nosotros somos, ni como nuestras tradiciones dicen que debemos ser, sino ser como Jesús. Amar y entregarnos como Él. Este mismo Jesús, en la misma conversación, ¿saben cómo termina esta conversación? Con una oración, en el capítulo 17. ¿Cuál era esta oración? Muy conocida. Jesús le dice, Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno, para que el mundo al verlos crea. Qué lindo, ¿no? La iglesia que viene, y gloria a Dios por esto, es una iglesia que va a amar como Jesús amó.
abrazados hasta la muerte. Y te voy a pedir algo, mirá, por lo general nosotros hacemos un llamado al altar, un llamado a ponernos de pie. ¿Saben para qué? Para que Dios vea nuestra decisión. Nosotros tomamos decisiones diciéndole, Señor, esta es mi decisión, quiero consagrarme, quiero aceptarte, quiero que me bendigas, quiero tomar una decisión siendo vos, Señor, el testigo de mi decisión. ¿Y saben qué? Les voy a pedir que la decisión que tomen en esta noche no sea para que te mire Dios, ni sea por vos. ¿Sabes para quién tiene que ser esta decisión? Para el que está al lado. Quiero que tomes una decisión y si te vas a poner de pie, es para decirle a la iglesia, conmigo pueden contar. No delante de Dios, porque Él conoce todas las cosas. Ni delante mío tampoco, porque la verdad que no sirve de nada. Delante de ustedes mismos. Si vos tomás la decisión en esta noche de decir, hermanos, amigos, somos la iglesia Roca de Salvación, cuenten conmigo, abrazados hasta la muerte. Yo tomo la decisión de que quiero abrazarlos, pase lo que pase y venga lo que venga. Si tomaste esta decisión, hacelo delante de tus hermanos como testigos y ponete en pie. Ahora, permiso, pastores. Gire para atrás, porque las caras que va a ver son las caras que van a sostenerte, a cuidarte, que van a decidir que si a vos te falta algo, ellos se están comprometiendo delante de Dios, a que si a vos te falta algo, podés contar con ellos. Y si ahí estás con tus amigos, abrazate. Así como se abrazaban los cristianos en el circo romano, dando una señal de que iban a estar abrazados pase lo que pase. Ahí donde estás con tus hermanos, con tu iglesia, con los tuyos, los que tenés que amar hasta el fin, con los traidores. Quizás te tocó justo estar al lado del traidor y lo tenés que lavar cuantas veces sea necesario. Chicos, pase lo que pase, abrazados hasta la muerte. Chicos, pase lo que pase, abrazados hasta la muerte. Si uno baja los brazos, vamos todos a buscarlo. Hermana, pase lo que pase en su vida, los que están al lado tienen que abrazarla. Flaco, pase lo que pase, si ustedes dos se llegan a equivocar, si llegan a sufrir, todos los que están acá van a ir a buscarlos. Chicas, puede ser que en algún momento se peleen, pero abrazadas hasta la muerte. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La iglesia que viene es una iglesia que va a soportar un mundo que cada vez se pone más duro, con valores que se destruyen día a día. La iglesia que va a sobrevivir es la iglesia parecida a Jesús. El mundo está pidiendo a gritos que nosotros seamos como Jesús. Entonces, abrazados hasta la muerte, pase lo que pase y venga lo que venga. Frente a la equivocación, el error, el pecado, la caída, nos vamos a abrazar, nos vamos a cuidar, vamos a lavarnos los pies mutuamente. Señor, esta es tu iglesia. Es la iglesia que vos has levantado en este lugar. Esa roca de salvación que ni aún las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Señor, que tu amor, tu compañía, tu sostén, tu misericordia, tu caridad esté en ellos, en sus corazones, para amarse hasta el fin, para sostenerse, para cuidarse, para así como están abrazados, decidir morir abrazados, para que ninguno de esta congregación se sienta solo o sola, para que nadie pase una Navidad, un Año Nuevo solo, para que nadie pase un cumpleaños solo. Vamos a ser una comunidad unida en el amor, amándonos como Jesús nos amó, hasta tal punto de que ya no nos llama más siervos, sino que nos llama amigos. Señor,
Señor, que se venga una iglesia que muera abrazada, pase lo que pase, hasta la muerte, en el nombre de Jesús. Amén. No sé si nos vamos a volver a ver, pero si nos volvemos a ver en alguna oportunidad, abrazados hasta la muerte. Que el Señor les bendiga.